cada grupo consideró que había condiciones de vulnerabilidad para cada una de estas migraciones. Algunas ideas por ahí, solo para empezar a discutirlo y cerrar. Bueno, sí, para ¿no? Dar paso a lo sí, para dar paso a lo que sigue. Que pongan aquí cuáles son. ¿Los grupos? Necesitan oír. Que consideran más difícil. Sí, si quieren a lo mejor pueden poner en un mensajito aquí mismo, ¿no? ¿Cuáles son los dos que consideran más? Por aquí dicen capacidades diferentes. Capacidades. ¿Discapacidad? ¿Se refiere? Sí, discapacidad mental. Los nenes dicen en Texas. Trastornos mentales. Ay, siempre me gusta poner ese ejemplo que los enfermos mentales y los niños. Sí, entonces. A lo mejor ahorita lo contigo. A mí me parece que no, o sea, que no se puede elegir uno porque, o sea, como ya lo vimos a lo largo de las diferentes exposiciones, las necesidades y las características son diferentes. Y aun cuando pensemos que, o sea, no sé, mujeres, ¿no? Podría ser un grupo que no representa tanta vulnerabilidad, o sea, para la persona que lo vive, ¿no? Es una situación realmente muy complicada y también la respuesta que se puede generar desde las autoridades o de las instituciones invisibiliza lo complicado que es la atención a este grupo especial. Bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? Sí, justamente para allá, era como una pregunta provocadora en realidad, ¿no? Sería muy complicado decir quién es más vulnerable y creo que quienes trabajamos en sociedad civil en algún momento hemos defendido tanto nuestras propias agendas de derecho que si yo trabajo en una organización por los derechos de las personas con discapacidad física, como que de pronto solo apuntalo mis esfuerzos hacia allá. Si trabajo con migrantes, entonces a lo mejor solo estoy apuntalando mis esfuerzos hacia migrantes y refugiados. Si trabajo con víctimas, pero lo que quiero decir es que quizá nos ha faltado también articular las propias agendas de derechos. Y ya hablando del tema de hoy, que es casos prácticos de atención, pues justo poder sacudir esas ideas de que la vulnerabilidad es acumulativa y entonces si eres mujer, negra, con una discapacidad visual, eres la más vulnerable de todas las vulnerables. La vulnerabilidad, hay que recordar que no es una condición propia de la persona, ¿no? Todo esto que hablamos, si las personas tienen una discapacidad física, si tienen una discapacidad mental, si son de la tercera edad, si son mujeres que viajan embarazadas, si son niños y niñas sin acompañar, en realidad esas son situaciones contextuales que colocan a las personas en una situación de desventaja. A mí a veces me gusta más hablar de situaciones de desventaja que de vulnerabilidad, porque el término también se ha generalizado tanto que ya no sabemos exactamente a qué nos referimos, ¿no? Me parece que vulnerabilidad es más bien la condición social que se produce por falta de redes, ¿no? Una persona con quizá una discapacidad visual no tendría por qué ser vulnerable si hubieran los servicios adecuados para lo que necesitan, ¿no? Alguien lo expuso. Si nos falta a lo mejor capacitación, si estoy atendiendo a la persona indígena y no me sé comunicar también en su propia lengua, pues no es que la persona tenga una vulnerabilidad per se, es que como sociedad nos ha faltado producir una red de servicios que sea capaz de dar respuesta a esa situación, ¿no? Lo mismo con la fotografía que veíamos de los sirios, no es que sean personas vulnerables por ser sirios, por ser iraníes, iraquíes, ¿no? Sino que de pronto los estados producen políticas donde pareciera que te tocó la mala suerte de nacer en un país y por ser de esa nacionalidad eres excluido de un montón de sistemas, ¿no? Eres excluido del derecho a la movilidad humana. Entonces, más que nada en ese sentido era la pregunta de quién era más vulnerable. Lo que quizá tenemos que afinar es como en esas situaciones de desventaja, qué tanto podemos hacer para potencializar las redes, para potencializar los servicios, para exigir que esos servicios estén accesibles a estas poblaciones, porque esto
tampoco quiere decir que a nosotros nos toque resolverlo todo, ¿no? Y también para afinar los oídos y los ojos para tener mejores capacidades de observación y de escucha y entender dentro de ese grupo de población que sí tiene características específicas, y para esto fue este ejercicio, para entender pues sí son poblaciones distintas, pero además dentro de ese sector, qué potenciales tiene esa persona y qué situaciones de desventaja tiene en comparación incluso de otras personas de ese mismo grupo. No sé si quieras agregar algo, Caro. Pues sí, justo también rescatar mucho que cuando hablamos de vulnerabilidad, pareciera que perdemos de vista todas las capacidades y recursos que tienen las personas. Y justo cuando estamos hablando del tema de casos de poner en práctica todo lo aprendido, pues pareciera que hay que queda como todo de nuestro lado, toda la responsabilidad o toda la carga de nuestro lado por resolver todas las problemáticas de las personas que estamos atendiendo, y si no vemos que las personas tienen recursos, capacidades, entonces pareciera que todo queda de nuestro lado y nos limita a ver todas las capacidades, herramientas que las personas tienen, y que a veces son ellas mismas quienes nos van dando las respuestas de solución si escuchamos un poco más. Si abrimos un poquito más los sentidos, escuchamos, observamos, preguntamos, ¿no? Incluso decir, bueno, no lo sé, dígame, ¿no? Entonces, creo que es importante no perder de vista esa parte. Y también, en la parte que sí tenemos responsabilidad, también nosotros hacer notar a los propios grupos esas capacidades y esos recursos, y no solo colocarse del lado de esa población vulnerable bueno, yo voy a hablar un poco más de víctimas al rato, y que es importante tenerlo, pero cuando te quedas como demasiado en ese lugar. Hoy en la mañana platicaba con una chica venezolana, y entonces pues ustedes saben que también se ha reproducido una crisis en Venezuela. Entonces ella me decía, no, es que nosotros sufrimos muchísimo. Sí, y entonces el gobierno mexicano tiene que hacer más políticas para atender a los venezolanos, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, hay crisis, también en Centroamérica, y me decía, no, pero es que los centroamericanos, no, nosotros estamos viviendo ahorita más una crisis. Entonces, es interesante cómo yo le escuchaba y decía, bueno, sí, por supuesto es grave lo que están viviendo, por supuesto, pero es grave lo que está ocurriendo allá, aquí, allá, en todas partes. Entonces, ¿cómo por no perdernos de vista entre unos y otros, ¿no? Y cómo más bien fortalecer esos recursos y esas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería como agregar, porque me voy a meter en tema de víctimas y eso es lo más tarde. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no, haríamos nuestro receso de 20 minutos para poder continuar con la segunda parte de la sesión. Bueno, entonces nos vemos 6:30 acá. Muy bien. ¿Es mucho? Sí. Sí, son 20, ¿no?